Los días transcurren con rapidez inusitada cuando la rutina se instala en la existencia. Es común observar una constante agitación desde las primeras horas de la mañana, dispositivos electrónicos encendidos, notificaciones que exigen atención inmediata, obligaciones que se amontonan una tras otra y una sensación de malestar o de ansiedad que asoma incluso en días aparentemente tranquilos. Muchas personas se levantan con la mirada clavada en listas infinitas de quehaceres, en conflictos por resolver, en tareas que no siempre parecen alinearse con su bienestar. Dentro de esta maraña de actividades y preocupaciones, se forja un agotamiento silencioso que corroe la serenidad. Existen días en que, aun después de descansar, el cuerpo se siente ajeno y la mente se ve envuelta en múltiples ideas dispersas, incapaces de hallar un centro. La alegría se vuelve efímera porque la inquietud se alimenta de la tensión perpetua. En esas circunstancias, sucede con frecuencia que las prioridades de cada uno quedan rezagadas y en su lugar dominan las urgencias impuestas desde fuera, mensajes de trabajo durante la madrugada, exigencias sociales que no dan tregua, compromisos sin un verdadero sentido. El tiempo, tan valioso y a la vez tan frágil, se escapa sin dejar un recuerdo digno de atesorarse. Muchos anhelan un cambio, un punto de quiebre que les permita vivir con mayor control y plenitud. Sin embargo, la voluntad titubea y encuentra obstáculos, la costumbre arraigada, la presión inmediata de los pendientes o el temor a salirse del molde. En medio de este vaivén, las enseñanzas de la filosofía estoica emergen como un faro estable, apuntando hacia la calma y la templanza en la tempestad. Sabios como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca dejaron un legado que no se limita a la teoría, sino que se traduce en prácticas concretas para afrontar la existencia con entereza. El estoicismo sugiere que la disciplina no es una imposición fría, sino el cimiento que impulsa una vida con sentido. Apuesta por la reflexión y el cultivo de la serenidad interior desde el primer momento del día, señalando que el amanecer no es únicamente el instante para encender aparatos electrónicos y responder a mensajes urgentes, sino la oportunidad de plantar intenciones claras que guíen la jornada. El objetivo no es aspirar a una perfección quimérica, sino a un avance constante, un refinamiento de las costumbres para transitar con más fuerza y menos zozobra. En las siguientes secciones, organizadas en 2 secciones, se exploran principios inspirados en la sabiduría estoica que pretenden reformar esa rutina diaria llena de ruido y dispersión. Cada hábito, presentado con solemnidad y llamado a la introspección, funciona como un peldaño hacia la fortaleza interior. Aunque cada lección puede leerse de manera independiente, se entrelazan para forjar una coherencia profunda y una transición lógica de las primeras horas de la mañana hasta la culminación del día. De ese modo, el lector no solo hallará consejos pragmáticos, sino una invitación a reorientar la mirada hacia lo esencial, recordando que la vida es un recurso finito que merece atención y cuidado. Quien adopta estos principios, aunque sea de modo progresivo, obtiene la oportunidad de levantar la vista por encima de los problemas efímeros, con la determinación estoica de dominar las propias reacciones y de salvaguardar la paz interior. Lección 1. Anticipar lo adverso blinda la mente contra las sorpresas. El inicio de cada día se perfila como un instante decisivo en que la mente y el espíritu se hallan más receptivos para la planificación. Numerosos inconvenientes surgen desde temprano, contratiempos en el transporte, mensajes urgentes que alteran la agenda o un imprevisto en el hogar que requiere atención inmediata. Es tentador reaccionar con sobresalto y caer en la angustia como si todo fuera una agresión repentina. Sin embargo, los pensadores estoicos recomendaban anticipar los males posibles antes de que realmente aparezcan. Séneca aconsejaba en sus cartas moralizantes que uno debe familiarizarse con los eventos que podrían surgir, de tal forma que nada resulte verdaderamente aterrador
cuando se materialice. Esta anticipación no es pesimismo ni profecía negativa, sino un ejercicio racional que fortalece la respuesta emocional. La mente, al prever las dificultades, está menos expuesta al pánico y se dispone a hallar soluciones. En este sentido, la jornada se inicia con una especie de escudo forjado por la reflexión. Marcos Aurelio, en un pasaje de sus Meditaciones, advertía que a lo largo del día habría de encontrar personas irritables o circunstancias desfavorables, pero nada de esto le robaría la serenidad. Aplicar este principio al presente implica dedicar un lapso cada mañana para contemplar los retos posibles, retrasos, errores técnicos, confrontaciones inesperadas. Todo se convierte en un territorio explorado previamente. En la práctica, se pueden visualizar escenarios razonables, la discusión que surgirá si algún colega hace un comentario ofensivo, la demora inevitable si se encuentra un embotellamiento camino al trabajo o la fatiga, si surge una noche de insomnio no planificada. Lejos de caer en un estado de preocupación que consume, esta premeditación de lo adverso facilita la adopción de respuestas constructivas. Nace una actitud: ya lo había contemplado y he decidido mantener la compostura. En consecuencia, el ambiente interno se estabiliza y reduce la probabilidad de arrebatos o abatimiento. Este entrenamiento, practicado día tras día, conduce a una nueva perspectiva. Lo que en otro tiempo se consideraba una fatalidad, se convierte en un suceso manejable. Así, se modera la reacción emocional y se cultiva la templanza. El despliegue de energía se canaliza en la búsqueda de soluciones y no en la pugna contra lo inevitable. El estoicismo no promueve la pasividad frente a las pruebas, sino la disposición mental de aceptar que ciertos avatares son parte natural de la experiencia humana. Anticipar tales dificultades libera de la necesidad de culpar al azar, al destino o a la circunstancia. Al cabo de un periodo de integración constante, la persona desarrolla una especie de inmunidad serena ante lo que pudiera desbaratar su balance. Los acontecimientos dejan de dictar el tono emocional del día, porque la voluntad y la razón asumen la iniciativa, reforzadas por la determinación. Como consecuencia, se vive con mayor ligereza y flexibilidad, sabiendo que la incertidumbre no es enemiga, sino un componente consustancial de la existencia. En esta primera lección se erige el cimiento sobre el cual se anclan las actitudes posteriores, todas ellas presididas por la claridad de propósito y la aceptación activa de lo que no se puede controlar. Lección 2. Gobernar los primeros minutos construye una disciplina inquebrantable. El despertar marca el paso con el que la mente y el cuerpo entran en sintonía con el mundo exterior. Muchos abren los ojos con pesadez, anhelando permanecer en la cama, mientras otros se apresuran a tomar el teléfono, inundándose de avisos y mensajes que reclaman atención. En esa fracción inicial del día, se define el temple con el que se enfrentarán las horas venideras. Cuando el control de esos primeros minutos se cede sin resistencia a estímulos externos, la autonomía interna se debilita y proliferan la ansiedad y la dispersión. La sabiduría estoica subraya el valor de la autodisciplina en actos pequeños, porque aquello que se hace repetidamente se convierte en la esencia misma de la identidad. Si el despertar es perezoso y regido por la inercia, el tono de la jornada se presenta confuso y desordenado. En contraste, quien se levanta con determinación transmite a su interior el mensaje de que la voluntad está al mando. Epicteto afirmaba que no son las circunstancias las que forjan al individuo, sino el modo en que se interpreta y asume cada estímulo. Esto se confirma de inmediato al rehusar la tentación de postergar la alarma, entendiendo que la auténtica libertad se construye en la firmeza de las microdecisiones. Un gesto concreto para aplicar la enseñanza estoica consiste en despabilarse tan pronto suene el despertador, adoptando una postura erguida y respirando con propósito. Esta simple acción consolida la idea de que no se tolera la demora voluntaria. A continuación, conviene retrasar por algunos minutos la revisión del teléfono o de las notificaciones digitales,
permitiendo que la mente se centre en la preparación interior. Este margen libre de distracciones consolida el dominio sobre la atención, un recurso tan valioso en la vorágine de la rutina actual. El gobierno de los primeros minutos también se fortalece mediante la creación de un pequeño ritual matinal que nutra el cuerpo y la mente. Beber un vaso de agua en total conciencia, o contemplar el espacio silencioso antes de iniciar cualquier tarea, clarifica la percepción e introduce un matiz de pausa reflexiva. De esta manera, la persona se percata de que no es esclava de las exigencias tecnológicas, ni está condenada a correr en automático tras las demandas ajenas, sino que por el contrario, actúa con autonomía y sabiduría, recordando la advertencia de Marco Aurelio: el alma se vuelve libre en la medida en que es capaz de dominar los primeros impulsos que nublan la razón. Al sostener este hábito de manera constante, se desarrolla un temple rocoso que no se deja abatir por las turbulencias que aparezcan más adelante. Incluso en días complicados, este punto de partida firme aísla las distracciones y reduce la posibilidad de derroche emocional. Así, la autodisciplina deja de percibirse como una carga pesada y se convierte en el fundamento de una libertad interior, marcando la pauta para todo lo que se emprenda durante el resto de la jornada. En la medida en que esta costumbre se afianza, se genera un cambio profundo en la manera de entender la productividad y la tranquilidad en cada paso de la rutina. Lección 3. Definir las prioridades evita servir a intereses ajenos. La energía personal es uno de los activos más apreciados y frágiles de la existencia, y sin embargo, en medio del bullicio cotidiano, se suele dispersar en asuntos que no necesariamente edifican la vida deseada. El día transcurre y se llena de compromisos y obligaciones que al finalizar la jornada dejan la amarga sensación de no haber avanzado en aquello que brinda un sentido auténtico. El problema se agrava cuando no hay claridad sobre lo que realmente importa, y el orden de las prioridades termina impuesto por la inercia o por fuerzas externas, como las necesidades de terceros o las urgencias que se multiplican sin control. Para un estoico, la verdadera fuerza se revela al dirigir la atención hacia lo que está en la mano de cada cual transformar. No se trata de renunciar a las responsabilidades inevitables, sino de distinguir las que añaden valor de aquellas que drenan la vitalidad sin ofrecer un crecimiento significativo. Séneca escribió que se debe cuidar con esmero el tiempo y protegerlo de las demandas injustificadas, pues es el único bien que al desperdiciarse no se recupera jamás. Este texto romano adquiere un matiz renovado cuando la prisa tecnológica del presente amenaza con engullir la entereza mental. El acto de sentarse a primera hora, aunque sea unos instantes, para determinar las tareas esenciales del día, simboliza un compromiso con la vida que se anhela forjar. Algunos definen estas prioridades en una lista corta, como un mapa que orienta las energías. Queda así establecida la ruta. Hoy, en lugar de ceder a múltiples menudencias, elijo enfocarme en estos objetivos concretos. Esta decisión clarifica los pasos necesarios para no ser arrastrado por el torbellino de lo urgente, que con frecuencia es trivial. Entonces, la palabra no se vuelve un escudo de serenidad, pues aquel que sabe con firmeza lo que quiere lograr, rechaza con amabilidad las distracciones que surgen sin cesar. La sabiduría estoica incide aquí con la máxima de controlar lo que se puede controlar y soltar lo que no depende de uno. De este modo, la definición de prioridades va acompañada de la humildad de reconocer los límites. Si una variable escapa al radio de acción, no conviene invertirle un caudal de preocupación. Por ello, el estoico moderno filtra con un prisma racional las tareas propuestas, ajustándolas a su verdadero poder de intervención. La vigilia matutina se convierte en el espacio idóneo para esa labor, antes de que la vorágine reclame cada segundo. A lo largo del día, las presiones externas tratarán de romper ese equilibrio, y será ahí donde la perseverancia juegue su papel. Cuando alguien exige una respuesta inmediata, o una actividad no planificada asoma con insistencia,
la mente bien entrenada compara aquella demanda con las prioridades establecidas. Si hay coherencia, se actúa. Si no, se pospone o se declina respetuosamente. Este ejercicio repetido consolida la autonomía y la dignidad personal. La vida deja de ser un tablero en el que todos mueven la pieza excepto su verdadero dueño y se convierte en un terreno donde cada acción surge de la voluntad consciente. Lección 4. Agradecer lo presente disipa la necesidad de lo superfluo. El mundo actual parece dictar que la felicidad se encuentra siempre más allá del presente, que se necesita más de todo para sentirse completo. En la práctica, esta actitud conduce a una insaciabilidad crónica, a un deseo perpetuo de acumular bienes y experiencias que no terminan de colmar el espíritu. El estoicismo recuerda que una vida de satisfacción está reñida con el ansia constante de novedad. La gratitud, entendida como la conciencia plena de lo que ya se posee, libera de la trampa de perseguir con ímpetu cosas que pronto se tornan vacías. Marco Aurelio dejó escrito que la mayor parte de las aflicciones del hombre nace de ignorar el bien que ya habita en él. Quien no se percata de sus propias riquezas interiores, se torna esclavo de lo ajeno, arrollado por los juicios y las comparaciones. Esta observación se refleja con nitidez en la era contemporánea, donde la exhibición de lujos y logros efímeros en las redes sociales alimenta la envidia y la frustración. La actitud estoica contrapone a este fenómeno el ejercicio consciente de la gratitud. Basta un instante al amanecer para reconocer la dicha de existir, de contar con un cuerpo que palpita, de tener un mínimo de recursos o de sentir el afecto de las personas cercanas. La humildad se presenta como la otra cara de esta misma moneda. No existe arrogancia en quien entiende la fragilidad de la vida y sus circunstancias. Séneca advertía que la fortuna es cambiante y nada hay tan firme que no pueda desmoronarse de un momento a otro. Reconocer esta vulnerabilidad nutre una modestia sincera, disuelve el orgullo y sienta las bases para una auténtica apreciación de los favores diarios que se reciben, ya sean estos grandes o diminutos. Al integrar esa disposición, la persona se asombra ante los detalles que antes parecían imperceptibles: el calor del sol, la brisa matutina, el saludo amable de un extraño, el alimento que nutre cada célula. Desarrollar este hábito matinal de gratitud no exige grandes ceremonias ni aparatosas demostraciones. Es suficiente con un registro mental o escrito en el que se anoten motivos concretos de agradecimiento. Esto no es un sustituto de la acción ni del esfuerzo, sino un complemento que modera la prisa consumista y aporta ecuanimidad frente a los desafíos. Una mente agradecida se muestra mejor equipada para resolver conflictos, porque no padece el desasosiego de creer que todo está en su contra. Su estado interior se sostiene sobre la realidad tangible de sus bendiciones cotidianas. En la vida práctica, este ejercicio de gratitud matinal evita que se generen tensiones innecesarias. Situaciones como el retraso de un transporte o la cancelación de un encuentro pierden dramatismo, porque el trasfondo emocional se halla anclado en la certeza de que hay bienes intrínsecos que siguen intactos. Con el tiempo, la constancia en este hábito siembra un nuevo paradigma. En lugar de buscar la alegría en la siguiente compra o en el siguiente logro efímero, se halla serenidad en el simple hecho de existir y en la compañía de los seres queridos. Así, se aplaca el bramido de las exigencias sociales y se recupera el goce genuino de lo que verdaderamente es esencial. Lección 5. Recordar la brevedad de la vida otorga urgencia a la acción. La muerte, en la concepción estoica, no es un fantasma que deba ser barrido de la conciencia, sino un factor determinante que impulsa a vivir con mayor intensidad y lucidez. El pensamiento convencional rehúye esta noción, quizá porque induce a un estado de vulnerabilidad al aceptar la finitud. Pero Epicteto indicaba que meditar sobre la mortalidad no conduce a la inacción, sino al enfoque. El que permanece consciente de que todo puede acabar en cualquier instante, no se abandona al letargo ni a la postergación. En la modernidad,
El espejismo de la longevidad aparente, amparada en la medicina y los avances tecnológicos, puede diluir la noción de urgencia. Sin embargo, cada día que transcurre sin un propósito claro, se convierte en arena que se escurre irrecuperable. Al levantar la mirada y pensar, ninguno sabe con exactitud hasta cuándo respirará, se enciende la chispa de la determinación. Las disputas frívolas pierden relevancia, los proyectos postergados encuentran un motivo para ser atendidos y las excusas se debilitan bajo el peso de la verdad última. El tiempo es limitado. Un acto matinal de enorme poder consiste en rememorar este hecho con sobriedad, no con angustia. Esa remembranza funciona como un relámpago que ilumina la agenda del día, situando en primer lugar las iniciativas de mayor valor. De esa forma se advierte que permanecer en la inercia de la rutina puede ser un acto irreflexivo, capaz de generar arrepentimientos al final del camino. Marco Aurelio invitaba a obrar como si cada instante fuera el último, y no obstante con la sensatez de quien no se precipita en una carrera ciega. Es un equilibrio delicado, pero factible, la acción mesurada, la decisión oportuna, la palabra amable, el compromiso con la propia grandeza. En lo concreto, este hábito de la meditación sobre la muerte incide en la priorización de las relaciones que importan. Una discusión persistente se esfuma cuando se reconoce lo efímero de la vida, y se opta por resolver el desencuentro con empatía. La meta profesional que se había aplazado por dudas o temores cobra un sentido más urgente, impulsando un mayor ahínco. Incluso los momentos de ocio y recreación adquieren un sabor diferente, más pleno, pues se disfrutan como un regalo irrepetible en lugar de un mero pasatiempo extendido al infinito. La experiencia confirma que al contemplar la existencia bajo esta lente, la carga de rencores y preocupaciones banales se aligera. El espíritu se inclina a utilizar el día con respeto y a buscar la excelencia en cada acto. Si una persona se despierta y decide hacer suyos estos pensamientos, es más probable que afronte la jornada con un temple sólido, sin extraviarse en nimiedades. El memento mori, lejos de ser un lúgubre recordatorio, se alza como la campana que convoca a la vida consciente, reforzando el compromiso de honrar cada respiración. Lección 6. Priorizar el silencio matutino restaura el juicio lúcido. La incesante demanda de estímulos es uno de los rasgos sobresalientes de la realidad contemporánea. Incluso antes de poner un pie fuera de la cama, muchos se exponen a notificaciones, redes sociales y titulares alarmistas. La consecuencia inmediata es el desajuste de la mente, que se ve asediada por información desordenada. El estoicismo, que germinó en una época sin tecnología digital, aún aporta soluciones efectivas para contrarrestar el embate de la saturación. Para los sabios de la Estoa, el silencio era un santuario donde el pensamiento podía ordenarse y la voluntad cobrar fuerza. Resulta esencial que al iniciar el día se reserve un breve lapso para permanecer en quietud. Sin música estridente, sin correos electrónicos pendientes, sin conversaciones impuestas por la inercia. Esta pausa permite asimilar el despertar con serenidad. Dicho momento puede vivirse como una sosegada contemplación de la respiración o simplemente un instante de calma en el que la mente se ambienta al ritmo natural del cuerpo. Lejos de ser una pérdida de tiempo, este acto reconecta con la armonía interior, habilitando la claridad necesaria para afrontar las decisiones que llegarán con las primeras horas de actividad. Al liberarse, aunque sea por unos minutos, de la cacofonía externa, se descubre con mayor nitidez el flujo de pensamientos. Este autoconocimiento es crucial para quien desea reaccionar con sabiduría durante el día. El silencio matutino funciona como un espejo donde las intenciones sinceras se reflejan. Si la mente está agitada o ansiosa, esa agitación se revela y puede ser gestionada de inmediato. Si por el contrario, se percibe calma y optimismo, se fortalece esa sensación para que guíe las acciones posteriores. En ambos casos, el silencio facilita el afianzamiento de la identidad y de la determinación.
Practicar este hábito a diario desemboca en un desarrollo de la disciplina interior. Aquel que se acostumbra al silencio aprende a valorar la palabra y a distinguir cuándo es necesaria y cuándo no. Del mismo modo, el que cultiva esta pausa inicial va adquiriendo un talante menos reactivo, más reflexivo y ponderado. Epicteto insistía en la importancia de observar cuidadosamente los pensamientos antes de emitir juicios, y el silencio consciente es una herramienta decisiva para pulir ese proceso. En la vida práctica, esta costumbre influye sobre la calidad de las interacciones. El hombre o la mujer que reserva tiempo para el silencio mañanero llega a sus encuentros con la mente clara, abierto a la escucha y reacio a la dispersión. Su interlocución se vuelve precisa, con menos ínfulas ególatras y más atención hacia lo esencial. Además, el silencio matinal contribuye a la regulación de las emociones, al no arrastrarse por la corriente incesante de noticias adversas, se fortalece la templanza y se reduce la irritabilidad. En síntesis, la pausa silenciosa constituye un refugio necesario para preservar la cordura en un entorno convulso. Lección 7. Alinear las acciones con los valores aumenta la coherencia interior. Las acciones diarias, por minúsculas que parezcan, revelan el carácter de cada individuo. Con frecuencia, las personas se jactan de poseer un conjunto de valores elevados: justicia, generosidad, honor, honestidad, mas no siempre se detienen a examinar si su conducta cotidiana refleja tales principios. En ocasiones, surge una tensión entre lo que se dice respetar y lo que se practica en realidad, lo cual genera un conflicto interno y desgaste moral. La filosofía estoica invita a realizar un examen matinal, revisando si lo planeado para la jornada va de la mano con los valores que se proclaman. Ejercer esta coherencia no implica perfección inmaculada, sino la determinación de pulir la conducta y reducir la brecha entre palabra e intención. Séneca destacaba en sus cartas la importancia de actuar con firmeza sobre la base de lo que se considera justo, sin esperar la aprobación del exterior. Una persona que desea comportarse con honestidad no permite que la costumbre general de la mentira blanca le seduzca, ni se deja influir por la apatía colectiva. Bajo este prisma, el día no se limita a un listado de tareas por cumplir, sino que se convierte en un escenario donde los ideales se ponen en práctica. Al despertar, dedicar un momento para alinear las acciones con los valores contribuye a clarificar qué comportamientos se cultivarán y cuáles se evitarán. Este ejercicio puede adoptar la forma de una declaración mental: hoy, en mis negociaciones, prevalecerá la sinceridad, no me dejaré seducir por atajos engañosos. O bien, en esta fecha mis interacciones familiares reflejarán paciencia y respeto mutuo. Tales declaraciones, lejos de ser meros deseos, sirven como anclas que sostienen la conducta en las horas sucesivas, recordando el rumbo elegido cuando la rutina aprieta. En la práctica, una vida que integra valores en los actos refuerza la fortaleza interior y disipa la culpa. Quien es consciente de su rectitud, aunque cometa fallos, se corrige con celeridad y sin angustia, pues conoce el camino al que busca retornar. Además, proyecta una confianza apacible que facilita la armonía en sus vínculos. La paz interior no depende del aplauso de los demás, sino del sentimiento de fidelidad a los valores cultivados. Este principio estoico se opone a la superficialidad de la queja y de la hipocresía. Si, por ejemplo, se considera la generosidad un valor esencial, se plantean acciones concretas para practicarla, por pequeñas que sean: compartir recursos con alguien necesitado, brindar ayuda a un amigo que lo solicita, otorgar tiempo para escuchar una conversación importante. El efecto se multiplica cuando se reitera día tras día, transformando la teoría en convicción arraigada. Así, la coherencia interior se convierte en una guía luminosa que orienta la vida hacia el bien y destierra las incongruencias que minan la autoestima. Lección 8. Abrazar la incertidumbre ofrece libertad frente a las expectativas.
El deseo de controlar con absoluta precisión cada matiz de la jornada es una fuente recurrente de ansiedad. Quienes se aferran a la ilusión de previsibilidad buscan regir cada detalle y se inquietan al mínimo desvío de lo planificado. Sin embargo, el estoicismo enseña que el mundo exterior escapa en gran medida a nuestro dominio, las reacciones de los demás, los acontecimientos fortuitos, la meteorología, la salud incluso, se ubican en un terreno donde no hay garantías inquebrantables. Pretender maniatar lo que por naturaleza es incierto desemboca en frustración y desaliento. Epicteto explicaba que el hombre libre es quien no deposita su paz en lo que no le pertenece controlar. Esta perspectiva se puede poner en acción desde la temprana mañana al reconocer que, si bien se establecen metas y se organizan horarios, la realidad puede presentar variaciones. En lugar de generar una obsesión por lo perfecto, se aboga por la flexibilidad mental, entendiendo que el rumbo puede cambiar y el valor reside en la respuesta creativa y firme ante esos giros. Dicha apertura no equivale a resignarse pasivamente, sino a conservar la calma y el ingenio cuando las circunstancias exigen un ajuste. Para sostener esta actitud, algunos se preguntan, al iniciar el día, ¿qué elementos dependen de mí y cuáles no? Con esta pregunta retórica interna, sin dirigirla a otro, sino a uno mismo, se clarifica el espacio de poder genuino y se suelta la ansiedad sobre el resto. Si un plan se ve interrumpido, la mente entrenada en la confianza estoica encuentra con rapidez una solución alterna o reestructura los objetivos sin perder el temple. De este modo, desaparece ese desasosiego que surge cuando la expectativa de control resulta incumplida por la realidad. En la vida diaria, acoger la incertidumbre con templanza repercute de manera positiva en la salud mental, porque evita la tensión constante de anticipar catástrofes en cada paso. También eleva la capacidad de improvisar, al no encapricharse con un único desenlace, se descubren rutas inéditas. Muchos grandes emprendimientos y descubrimientos nacieron precisamente de la flexibilidad para adaptarse a circunstancias inéditas. El estoico moderno, por tanto, no renuncia a planificar, pero siembra en su ánimo la certeza de que el plan es un mapa general y no un decreto inquebrantable. La consecuencia natural de este hábito es la aparición de una serenidad profunda. La persona ya no se inmuta tanto cuando el tráfico provoca llegar tarde o si un malentendido altera la agenda. Con una respiración consciente, recuerda su entrenamiento en la adaptación serena. Sabe que su energía debe emplearse en resolver y no en lamentar. A fin de cuentas, la libertad plena nace cuando se comprende que lo inevitable deja de ser un obstáculo emocional, porque la sabiduría nos indica cómo amoldarnos al flujo de los acontecimientos sin perder la dignidad ni la alegría de existir. Lección 9. Cuidar el cuerpo con afecto consolida el equilibrio psicológico. Los estoicos no veían al cuerpo como un mero receptáculo insignificante, sino como un recurso indispensable que exige mantenimiento y cuidado. La solidez mental se vincula con el bienestar físico, y descuidar este último conduce a un deterioro que termina por minar la voluntad. El sedentarismo, la mala alimentación y la escasez de reposo son, con frecuencia, la raíz de un cansancio que penetra en todos los ámbitos de la vida. La agitación mental se acentúa cuando el organismo no recibe el trato digno que merece. Recorrer la historia estoica revela que Marco Aurelio practicaba ejercicios físicos moderados y gustaba de la caza, actividades que equilibraban sus obligaciones administrativas. Séneca, por su parte, recomendaba la templanza en la comida y la bebida, enfatizando la relevancia de no convertir los banquetes en desenfrenos. Estas reflexiones, correctamente adaptadas, invitan a comenzar el día con un gesto de cuidado hacia el cuerpo, ya sea una caminata breve, unos estiramientos o un desayuno nutritivo, evitando el salto inmediato al trajín de la jornada. Esa práctica no es un lujo, sino un acto de coherencia con la vida que se valora. El cuerpo, en su sabiduría silenciosa,
responde al afecto con una sensación más tangible de vitalidad. Así se desarrolla un diálogo íntimo, la mente se encuentra en mejor disposición para concentrarse y gestionar emociones gracias a la liberación de tensiones y toxinas. A su vez, el cuerpo agradece el movimiento y la alimentación decente, devolviendo energías renovadas y reduciendo molestias crónicas. Esta sinergia se transforma en un pilar que fortalece la resistencia a la frustración, muy necesaria para enfrentar las vicisitudes cotidianas. Cuidar el cuerpo desde la mañana, sin caer en excesos, también promueve la moderación en los placeres. El estoico defiende la mesura, pues el desenfreno aturde la razón y con el tiempo devasta la estructura interna. Un equilibrio prudente entre la actividad física, la nutrición responsable y el descanso insufla disciplina que trasciende al ámbito moral y profesional. Quien es capaz de levantarse temprano para ejercitarse con constancia, suele poseer la misma fuerza de voluntad para perseverar en un proyecto o para resistir la tentación de ceder a la ira. Este compromiso con el cuidado del cuerpo, sin caer en vanidades superficiales, realza la actitud ante la existencia. El acto de mover los músculos y sentir el pulso del corazón ya es un recordatorio de la fortuna de estar vivo. En la práctica, los pequeños retos físicos ayudan a canalizar el estrés y evitan que las presiones mentales se asienten. La salud, por ende, se convierte en una prioridad real y no en un eslogan de ocasión. El individuo que inserta este hábito en su rutina matinal se vuelve menos propenso a caer en la monotonía y la apatía, pues cultiva una energía fresca que alienta la creatividad y la determinación en sus emprendimientos. Lección 10. Ejercitar la mente con lectura y reflexión enriquece el espíritu. El amanecer, más allá de ser un simple lapso para el aseo y el desayuno, puede convertirse en un espacio privilegiado de aprendizaje. Los estoicos insistían en la importancia del estudio continuo, entendiendo que la sabiduría no surge de manera espontánea, sino que se cultiva con la lectura y la reflexión. Marco Aurelio leía a menudo las obras de sus predecesores y tomaba notas, incluso durante sus campañas militares, para no descuidar el hábito de la introspección informada. En la actualidad, los ritmos de vida y el gran caudal de distracciones dificultan mantener una práctica similar, pero un esfuerzo firme en este sentido resulta extremadamente beneficioso. El texto filosófico, la biografía de un personaje ejemplar o incluso una obra literaria cargada de profundidad pueden ser excelentes compañeros al alba. El propósito no es abarrotar la cabeza de datos, sino aproximarse a la sabiduría acumulada y nutrir la mente con ideas que inspiren la acción virtuosa. La lectura pausada y atenta proporciona modelos de conducta y despierta la imaginación, infundiendo una perspectiva más amplia sobre los problemas cotidianos. A la vez, libera de la tendencia a creer que uno está atrapado en circunstancias únicas e irreversibles. Una vez concluida la lectura, es recomendable dedicar unos instantes a la reflexión. Este proceso no se reduce a la memorización de citas, sino que busca interiorizar el mensaje y observar cómo se relaciona con las vivencias propias. A través de la escritura en un diario o de la simple contemplación, la mente profundiza en la esencia de lo leído. Así, se siembra la semilla de la sabiduría práctica, la capacidad de aplicar en la vida real las lecciones que otros plasmaron con su experiencia. Epicteto defendía el valor de transformar el conocimiento en acto, insistiendo en que de nada sirve la teoría sin la práctica. Este hábito matinal de lectura y reflexión actúa como un antídoto contra la superficialidad y el estancamiento intelectual. Al proveer de argumentos y ejemplos llenos de inspiración, refuerza la determinación de perseverar en los propios objetivos. Además, fomenta la humildad, pues al encontrarse con la grandeza de las mentes pasadas, el lector comprende que nunca se termina de aprender. Con esa humildad,
se adquiere la ductilidad necesaria para asimilar nuevas perspectivas y para desaprender creencias obsoletas. En la rutina moderna, donde el afán por la inmediatez puede degradar la capacidad de concentración, estos momentos de estudio se erigen como una fortaleza interior. El individuo que los adopta descubre que se vuelve más diestro a la hora de expresar sus ideas, defender sus principios y diseñar estrategias para la vida. De igual forma, aprende a respetar la complejidad de los fenómenos humanos, erradicando posturas simplistas. Así, el ejercicio de la mente se fusiona con la vida cotidiana, elevando el nivel de conciencia con el que se asumen responsabilidades y desafíos. Lección 11. Evitar la procrastinación impulsa una existencia efectiva. La procrastinación, ese aplazamiento sistemático de lo que se debe hacer, es un fenómeno tan antiguo como la historia humana, pero en el escenario actual encuentra innumerables tentaciones para arraigarse. Dispositivos electrónicos, entretenimiento efímero y excusas bien adornadas facilitan el abandono de las tareas que requieren esfuerzo sostenido. El estoicismo, sin embargo, condena de manera firme la dilación injustificada, pues entiende que la vida es breve y que postergar las acciones valiosas termina por secuestrar el desarrollo personal. Marco Aurelio escribió: «No actúes como si tuvieras 10.000 años por delante», aconsejando actuar con premura y propósito. Un modo eficaz de contrarrestar la procrastinación consiste en identificar cada mañana los objetivos primordiales y abordarlos sin contemplaciones. Este enfoque directo reduce la posibilidad de que la voluntad se fragmente en asuntos menores. Al no aplazar lo importante para el final del día, se protege ese proyecto esencial de las distracciones inevitables que aparezcan en el transcurso de la jornada. La disciplina para iniciar sin demora encuentra un gran aliado en la gestión de la energía. El hábito de cuidar el cuerpo, como se expuso en una lección anterior, aporta el vigor necesario para acometer los pendientes clave con determinación. Asimismo, definir los plazos de manera clara y realista contribuye a convertir lo difuso en concreto. En vez de suponer, más tarde me ocuparé de este asunto, se establece, hoy antes de mediodía, habré dado el primer paso. Dichas metas precisas fortalecen la motivación y asientan la voluntad. La procrastinación se alimenta del autoengaño, de la creencia de que siempre habrá un mañana. Sin embargo, el recordatorio estoico sobre la muerte y la fugacidad del tiempo dinamita esa ilusión. Al reconocer la vida como un bien finito, procrastinar se vuelve un acto absurdo y contrario a la razón. Cuando la mente se percata de que cada hora es irrecuperable, se disipa la trampa mental que conduce a postergar. El estoico que adopta esta perspectiva halla en la urgencia de la existencia un estímulo para la eficiencia. Al poner en práctica esta lección, la persona experimenta un cambio en su actitud general. Las tareas, en lugar de crecer en la sombra, se resuelven con antelación. Esto genera una sensación de alivio que reduce el estrés y amplía la posibilidad de disfrute. Incluso los momentos de ocio pasan a vivirse sin culpa, ya que las obligaciones relevantes están atendidas. La oportunidad de avanzar en proyectos personales, cultivar relaciones significativas o emprender iniciativas largamente anheladas se concreta cuando la procrastinación deja de ser un hábito. De esta forma, el individuo recupera el gobierno de su agenda y con ello de su destino. Lección 12. Persistir en cada hábito matinal acumula un poder transformador. Las lecciones anteriores delinean un camino amplio hacia la serenidad y la eficacia cotidiana. Sin embargo, el mayor obstáculo para su implementación suele residir en la constancia. No basta con practicar estos hábitos durante una semana o un mes, si luego se abandonan al más ligero contratiempo. El estoicismo enfatiza la importancia de la repetición y la perseverancia para forjar un carácter sólido. Sin la persistencia, la voluntad flaquea y se regresa a patrones antiguos que confunden y debilitan. Séneca manifestaba que nada grande se consigue de inmediato.
y que la práctica continua es el único método fiable para cultivar la virtud. Este principio se extiende al conjunto de rutinas matinales mencionadas: la anticipación de lo adverso, el control de los primeros minutos, la definición de prioridades, la gratitud, el memento mori, el silencio matutino, la alineación con valores, la aceptación de la incertidumbre, el cuidado del cuerpo, el ejercicio intelectual y la acción inmediata sin procrastinar. Cada uno de estos hábitos encuentra su máximo potencial si se mantiene a lo largo del tiempo, transformándose en una segunda naturaleza. Al principio, puede parecer un desafío adoptar tantas prácticas simultáneamente. Por ello, conviene integrarlas de manera escalonada, sin caer en la autoexigencia exagerada. Aunque cada uno tiene su propia importancia, la estrategia más sabia es asimilarlos de manera gradual y firme. Día tras día, se consolida la disciplina, y con ella se diluye la tentación de abandonar. Esta es la manera de romper el círculo vicioso del entusiasmo inicial, que se desinfla al poco tiempo. La experiencia real demuestra que la constancia en pequeños gestos acaba produciendo cambios enormes. Sucede como con la gota de agua que, con un goteo incesante, perfora la roca. En un principio, el progreso puede resultar imperceptible, pero con la persistencia, las marcas del cambio se vuelven visibles y profundas. El individuo comprometido con estos hábitos experimenta una fuerza interior que le sostiene incluso en medio de circunstancias adversas. El temple se vuelve más robusto, la mente más clara y el corazón más dispuesto a la bondad. La persistencia no admite ambigüedades ni dobles intenciones. Una resolución tibia o puramente intelectual no logra arraigar la costumbre. El acto de levantarse a diario y volver a entregar el máximo esfuerzo en cada hábito evoca la idea estoica de que la virtud se forja, no se improvisa. De esta firmeza nace la verdadera sabiduría práctica, una sabiduría que ya no depende de meros conceptos, sino que se refleja en cada acción y decisión. La transformación que se produce resulta innegable. Aquel que antes se veía atrapado en la desidia y el desorden, se encuentra ahora de pie, con la frente erguida y la convicción de que el destino se escribe con la pluma de la constancia. Conclusión: estas 12 lecciones inspiradas en el estoicismo componen un entramado de hábitos matinales capaces de transformar una existencia atrapada en la rutina, la ansiedad y la dispersión. La suma de prácticas como anticipar los obstáculos, ejercer la disciplina al despertar, fijar prioridades inquebrantables, cultivar la gratitud y la humildad, recordar la fugacidad de la vida, reservar espacios para el silencio, alinear las acciones con los valores, acoger la incertidumbre, cuidar el cuerpo, nutrir la mente, eludir la procrastinación y persistir día tras día, constituye un camino firme para recuperar la calma y el sentido profundo de la acción. Cada persona tiene la libertad de ignorar o minimizar estas enseñanzas. Nada ni nadie obliga a adoptar estos principios. Sin embargo, quien opte por darles la espalda elige, simultáneamente, el desasosiego, la dispersión y la sensación crónica de que el día pasa sin que nada sustancial ocurra. Por el contrario, quien incorpore estos hábitos con decisión, se levanta de la postración y forja una vida con dirección y energía renovadas. El estoicismo nunca prometió eliminar por completo los desafíos de la realidad, pero sí ofrece armas filosóficas y prácticas para afrontarlos con dignidad y firmeza. Es la hora de actuar, sin dilaciones ni excusas. La vida es breve y el momento propicio ya está aquí. Aquellos que se atreven a aplicar con convicción estas lecciones toman en sus manos la oportunidad de terminar con el sufrimiento innecesario. Se abre ante ellos el horizonte de una rutina diaria llena de sentido,
un despertar que en lugar de ser un suplicio, se convierte en un portal de posibilidades, y unas noches que traen un descanso genuino, sin cargas de culpa ni remordimientos. En este preciso instante, la decisión pertenece a cada uno, continuar postergando la responsabilidad de vivir con grandeza o asumirla de una vez, honrando cada amanecer con la determinación de un sabio que mira de frente el desafío de la existencia.